hablar hoy el mensaje: quien pierde su vida por causa de él, la ganará. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versos del 23 en adelante. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. ¿Qué tiempos estamos nosotros viviendo? Tiempos que anuncian que la venida del Señor está cerca. Estamos viendo el cumplimiento de cada palabra profética de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21. Cuando Jesús habló a sus discípulos de las señales del fin, Jesús habló de que habría hambre en la tierra, habría pandemias, habría terrorismo, habría pestilencia, habría señales en el cielo y señales en la tierra. Y a este punto quiero referirme. Nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo con la naturaleza. Los que tenemos algunos años escuchando de ciclones, siempre hemos oído que hasta hace unos años atrás se hablaba era de huracanes categoría 4. Y fue hasta hace algunos años que los huracanes comenzaron a dársele una nueva categoría, que es la categoría 5, que es cuando sobrepasan los 290 kilómetros por hora los vientos. Esa categoría 5, ahora los que la escuchan y no habían oído antes, pues creen que eso es algo que ha existido siempre. No, eso ha existido en los últimos años. Nosotros estamos viendo señales en el cielo, señales en la tierra, terremotos, ciclones, cambio climático. Yo quiero que ustedes sepan que la temperatura de la tierra ha aumentado en los últimos 20 años en aproximadamente 3 grados. Y eso es lo que está provocando una distorsión en la naturaleza para que vivamos lo que nosotros estamos viviendo. En minutos pueden ocurrir cosas como una caída de lluvia que estaba imprevista por el hombre. Y muchos quieren obligar a que el hombre prediga todo lo que va a ocurrir. No necesariamente es así. Podemos saber que van a ocurrir cosas, pero la magnitud, eso no lo puede determinar el hombre hasta que las cosas no ocurren. Todo esto dice que eran señales del fin, pero que le dijo Jesús: no teman. Se pueden ubicar por aquí delante los músicos. Yo le estaré llamando. Jesús dijo que, mas no se preocupen,
que esto que ustedes están escuchando, lo que ustedes están oyendo, no es el final, porque es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Qué lejos parecía hace 25 años que esta palabra se pudiera cumplir. Pero desde que comenzó Windows, Microsoft, las redes, la navegación en el internet, www comenzó a conectarse con Google, todo ha cambiado. Ya el evangelio sí puede llegar a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? De vía digital. Y ya no es ni siquiera necesaria la intervención humana, porque por inteligencia artificial la Biblia se puede predicar. Estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de transformación, pero yo quiero hablarte hoy de un cambio que es necesario en todo hombre y toda mujer, porque fuimos creados para adorar a Dios por la eternidad. Fuimos creados para vivir junto a Él por toda la eternidad. Pero el hombre pecó y al pecar, pues fue separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión perfecta con Dios. Y esa separación nuestra de la presencia de Dios es la que hizo que el príncipe de este mundo tomara el control del hombre, hasta que vino Jesús y le arrebató el control al enemigo, porque venció al pecado y venció a la muerte y nos dio vida juntamente con él. Y de eso vengo a hablarte en esta mañana. Yo vengo a hablarte de ese Jesús con el cual es necesario que tengamos nosotros un encuentro personal con Él. Hay necesidad de tener un encuentro con Dios para ver la eternidad. La eternidad no es un derecho que nos asiste a todos. Es un privilegio que nos es concedido por la gracia de Jesús. El cristiano no se hace, el cristiano nace. Lo voy a volver a repetir. El cristiano no se hace. No se hace porque no es por nuestras obras que nos hacemos cristianos. El cristiano nace como consecuencia de un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y después que nace, entonces hay un cambio de vida que es necesario que nosotros tengamos. Y ese cambio de vida viene por la renovación de nuestra mente, por lo que se llama convertirse. Pero nadie es cristiano porque nació de chiquitico. Nadie es cristiano porque le enseñaron a rezar. Nadie es cristiano porque lo llevaban a una iglesia. Todos nosotros necesitamos un encuentro personal con el Espíritu Santo para que ese encuentro nos permita a nosotros nacer de nuevo, porque es necesario el nuevo nacimiento para poder entrar al reino. ¿Cómo se produce y cuándo ese nuevo nacimiento? No hay una tijera donde usted dice aquí, porque eso es parte de un proceso de circuncidar el corazón, de abrirle el corazón a Dios. Pero sin ese encuentro es imposible que podamos nosotros tener garantía de eternidad. Yo vengo a hablarle hoy a aquellos que se creen indignos del cielo, porque han cometido tantos pecados o quizás aún están en una situación de pecado con la cual están luchando y quieren salir. Y yo vengo a traerte una buena noticia hoy. Tu salvación no depende de tu pecado.
ni de lo que tú hagas mal o no. Tu salvación depende de la gracia que Jesucristo te dio. Y tú tienes una identidad en Dios que es la que te permite vencer el pecado. Vivir continuamente dándose en el pecho, culpándose por lo que hacemos, es ser ignorantes de la gracia que nos dispensó Jesucristo. Ya Él hizo una obra por nosotros. Y nosotros vamos a vivir en santidad porque vamos a estar viviendo en comunión con Él. Y es ese Espíritu el que nos da a nosotros la fortaleza. Ese Espíritu de Dios es el que nos pone a nosotros la gracia para nosotros caminar confiados en que con Él a nuestro lado nosotros podemos vencer todo obstáculo. No es que nos vamos a quedar de los brazos cruzados, pero sí vamos a saber que en medio de la situación no depende de las opiniones que nosotros demos, de nuestro propio esfuerzo, de nuestro deseo de cambiar, porque vamos a hacer lo que no queremos y vamos a dejar de hacer lo que queremos, pero el Espíritu es el que nos ayuda. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda. Vuelvo a repetir, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, le dice, mire, es necesario que yo sea muerto y que yo resucite al tercer día. Pedro le tomó de la mano aparte y comenzó a llamarle la atención a Jesús. Pedro, llamándole la atención al maestro, tomándolo aparte, comenzó a llamarle la atención diciéndole, no lo permita Dios, de ninguna manera te suceda esto. Y vamos a repetir lo que leímos al principio. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Fíjese que él no le dijo, quítate del lado de mí, Pedro, porque el espíritu que estaba detrás de Pedro fue lo que vio Jesús. Él no vio a Pedro, él no vio al pecador. Muchas veces la gente está atada al sexo, a la pornografía, y quisiera dejarlo, pero no entiende que la forma de dejarlo es uniéndose al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que hace que el espíritu que está provocando la lujuria, el sexo, ilícito, la lascivia, todo eso en el interior, el espíritu que está detrás es el que se tiene que ir. Que no es en tu mente donde está el problema, que es en el espíritu que ataca tu mente. Y que una vez ese espíritu sale fuera, tú vas a estar en capacidad para vivir en santidad. Wow, dale un aplauso al Señor. Apártate de mí. No Pedro, no Simón, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús estaba viendo el espíritu que estaba hablando detrás de Pedro. Me eres tropiezo porque tus sentimientos no son los de Dios sino los de los hombres. ¿Sabe por qué razón nosotros no podemos muchas veces salir de situaciones de pecado en lo que estamos envueltos? Porque nos dejamos dominar por los sentimientos. Ay, yo no quiero, ay, yo no deseo. Y nos convertimos en egoístas. Yo no chelo, dice mi nieta, yo no chelo. Solo un pensar en lo que me hace sentir bien. Y déjame decirte, la estrategia para vencer el pecado cuando te ataca y cuando tú quieres dejarlo. ¿Sabe cuál es la estrategia? Confiar en Dios. Es rendirte a Dios. Es decirle, Señor, yo no puedo con esto. Es una carga que yo por mis propias fuerzas, yo no tengo solución. Yo trato, pero vuelvo y caigo otra vez. Entonces cuando tú reposas en Dios, cuando tú crees
a Dios, cuando tú depositas la confianza en Dios, dejas atrás tus propias opiniones, tu propio criterio, tu deseo de venganza, tu deseo de hacer las cosas por tu propia fuerza. Cuando reposas, cuando descansas en Dios, entonces la gracia de Dios en ti te fortalece. Y si soy débil, entonces es que soy fuerte en Cristo Jesús. Apártate de mí, porque tus sentimientos no son los de Dios. Veamos el caso de personas que quieren dejar atrás la homosexualidad o el lesbianismo. Es que el hombre se siente atraído por otro hombre, pero esa atracción no es en su mente por sí mismo, es en su mente por el espíritu que está detrás, que es el que provoca eso. Inmediatamente la persona es liberada, se le fue el deseo para siempre. Igualmente, cuando hay personas que teniendo su esposa se atraen o seducen por otra en adulterio, la persona quiere dejarla y dice, pero es que yo sé que no lo estoy haciendo bien, pero no encuentro cómo. Es que cuando me junto como que hay algo que me atrae. Yo sé que no puedo dejar el matrimonio que tengo, pero no encuentra cómo. Pero desde el momento en que hay liberación, se le fue completamente el deseo, porque el espíritu que estaba operando detrás salió. Y en el nombre de Jesús, ese espíritu que estaba detrás ya no le puede tocar. Eso lo vamos a ver más adelante. No puede tocar al hombre espiritual que nace de nuevo en nosotros. Satanás y sus demonios no lo pueden tocar, porque ese no peca. Está hecho a la imagen de Jesucristo, y el que nunca pecó. Seguimos leyendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere la vida, yo soy la vida, y si alguno quiere la eternidad, yo soy el eterno. Mire lo que tiene que hacer. Solamente tiene 3 pasos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Negarse a sí mismo significa rendirse ante Dios. Y para rendirse delante de Dios hay que haber tenido un encuentro con Él, para que haya nacido en nosotros lo que es el hombre espiritual, la nueva criatura. Esa nueva criatura nace en nosotros a imagen de Jesucristo. Cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Pero lo que está activo en nosotros es el cuerpo y el alma. El alma es la mente, las emociones y nuestra voluntad, lo que nosotros somos. ¿En qué lugar está el alma? No lo sabemos. Sí sabemos que hay un cuerpo que tiene vida y que esa vida está activada porque hay un ánima o un ánimo en ese cuerpo que es la vida. Y de ahí viene alma, de ánima. No las ánimas del purgatorio, porque eso es una expresión de la iglesia tradicional, pero es en referencia a las almas. Ánimas son las almas. Entonces, ánima es la vida que hay en griego en el cuerpo. Entonces, esa vida que hay en el cuerpo, esa alma, necesita ser cambiada y transformada. Pero el hombre por sí solo no lo puede hacer. Por eso ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque como ni uno solo de los hombres podía cumplir con toda la ley, Dios se hizo hombre para cumplir con toda la ley, para que ahora nosotros, por su gracia, nosotros podamos hacer lo que el hombre por sí mismo no podía hacer, para que ahora nosotros dependamos de Él. ¿Por dónde comienza el nuevo nacimiento? Por negarse a sí mismo, por rendirse. Si usted tiene áreas en su vida que todavía usted no se la ha entregado a Dios,
usted no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo descansa en Dios, reposa en Dios. No piensa que las cosas las va a lograr por sí mismo, a su manera, sino a la manera de Dios. Y está dispuesto al sacrificio. Está dispuesto a negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque van a venir ataques. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Dios, de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, se establece en el mundo espiritual el conflicto entre dos reinos. Los dos que gobiernan este mundo terrenal, el de Dios y el que no es de Dios, el del bien y el mal, el de la bondad y el de la maldición, la bendición y la maldición, la bondad, la maldad. Y ese conflicto que se establece entre los dos reinos solamente puede ser vencido por un hombre o una mujer que haya recibido el toque del Espíritu Santo por un encuentro personal con el Espíritu Santo. Esto no es cuestión de herencia de chiquitico. Necesitamos un encuentro con el Espíritu de Dios. Y ese encuentro con el Espíritu de Dios nos hace criaturas nuevas, nacemos de nuevo. Surge en nosotros el hombre espiritual, la imagen de Jesucristo, porque le hemos recibido a Él. Y al recibirle a Él, el Espíritu que habitaba en Él, ya comienza a habitar en nosotros. Y es el que nos va a ayudar para que en el conflicto entre los dos reinos, entre la carne y el espíritu, podamos nosotros vivir según la carne y según el espíritu y no según la carne. No le vamos a proveer, no le vamos a alimentar la carne, sino que vamos a caminar en el espíritu porque nuestra mirada está puesta en nuestro Dios. Dice, y sígame. Eso significa obediencia. Lo mismo que nosotros escuchamos hoy, oración. La confianza en Dios la manifestamos en oración, en obediencia a su palabra. Y esto nos va a dar paz a nuestros corazones. Leemos el verso 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay situaciones donde tú no quieres soltarle a Dios. Donde la gente dice, sí, está bien, Dios tiene control y tiene cuidado, pero yo tengo que hacer algo para resolver. Y no es así. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos da a nosotros la fortaleza para poder resolver. Porque es su gracia en nosotros operando. Es Él trabajando en nosotros para que nosotros podamos alcanzar, poder obedecer, cumplir con la voluntad de Él para nuestras vidas. ¿Cuáles son los 3 pasos para nosotros ser verdaderos discípulos del Señor? Lo primero es rendirnos, negarse a sí mismo. Segundo, estar dispuesto al sacrificio, que significa negarse a sí mismo. Y tercero, seguirle a Él, poner siempre su mirada en Él. Nosotros pronunciamos Romanos 10, 8, 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y aquí hay 2 elementos importantes: Señor y Salvador. Si preguntamos cuántos creen que Jesús es el Salvador, todo el mundo va a decir, hasta los no cristianos dicen, sí, yo he oído que la vida eterna se puede conseguir por Jesucristo. ¿Y tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. ¿Y a ti te gustaría la vida eterna que es por Jesucristo? ¿Tú la quisieras tener? Bueno, a mí me gustaría, pero dejemos eso para después, que yo todavía tengo que pensarlo. ¿Por qué? Porque la gente conoce, sabe, entiende, ha escuchado que Jesús es Salvador. Pero la verdad es que cuando nosotros realmente nacemos de nuevo, es cuando nosotros tenemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el amo. Porque muchos pueden creer
que Él es el Salvador, hasta orarle, pero entregarle el ser. ¿Sabe cuál es la referencia que hace la palabra curios? Curio es el amo, y el amo es el que dispone del esclavo. El esclavo no tiene palabra por sí mismo, ni puede tomar una decisión. Tú vas para allá y el esclavo dice, no, un momentito, yo lo voy a hacer así. El verdadero siervo del Señor, el tener a Jesús como Señor, como amo, siendo nosotros sus siervos, sus esclavos, es aquel que simplemente obedece sin averiguar, sin poner condiciones. No es a mi manera. No es a mi manera. ¿Qué dice la palabra? Que tú prestarás y no tomarás prestado. Así está bien, pero es que yo tengo que coger eso a un 5 y si tengo que firmar un cheque no hay problema. Yo lo voy a firmar, aunque sea futurista. Y si tengo que firmar un pagaré, lo firmaré. Aunque la palabra de Dios diga que no sea fiador de nadie. Bueno, pero es que yo no le puedo decir que no a fulano de tal. Entonces nosotros vivimos poniendo argumentos para hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Se nace de nuevo cuando nosotros dejamos que Dios sea nuestro amo. Que Él sea nuestro amo. Eso es lo que quiere decir cuando decimos Señor y Salvador. ¿Quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Quiere decir que ya tú no vas a seguir poniendo argumentos, que tú no vas a seguir dando tus opiniones. Simplemente tú vas a hacer lo que dice la palabra y la vas a obedecer. ¿Y qué va a ocurrir? Que te va a ir bien. Que te va a ir bien. En la medida en que le pongas argumentos a los preceptos divinos, en la medida en que tú tengas tus propias opiniones, lo cual es propio de la iglesia tradicional. Todo el mundo tiene cabeza para pensar a su manera, pero no pensar conforme a como Dios estableció. Y lo que Él quiere es que nosotros lo tengamos a Él como el director de nuestras vidas. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y ahora vamos a compartir algunos textos bíblicos para que podamos entender este mensaje de hoy sumamente importante. Dice el verso 26 de Mateo 16, dice, porque ¿qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Es decir, ¿con qué puede el hombre pagar la eternidad? No hay manera. ¿Y qué ganas tú con tener todo el poder del mundo entero si te pierdes a ti mismo? Todos quisiéramos grandeza y muchos quisieran ser lo más grande posible. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted quisiera estar en campaña ahora para ser presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo está la situación allá? Pero sin embargo el hombre siempre cree que con cosas terrenales va a llenar su corazón. Y no se trata de eso, se trata de entregarle el corazón a Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, a su conducta. Tú tomas la decisión de decir, Señor, abro mi corazón, y Dios hace en ti el resto. Cuando tú tomas esa decisión, entonces Dios pone la fe en ti, te da fortaleza, te pone confianza absoluta en Él. Y vamos a los textos que hoy tenemos nosotros preparados para confirmar esto que estamos predicando. Vamos a ver en Romanos capítulo 9, versos del 1 al 6. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a mi interior, a mi conciencia, a mi espíritu. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Vamos al verso 3.
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, yo quisiera ser parte de los judíos, pero he sido llamado por Dios para otra cosa. Verso 5. Pablo era israelita, era judío. El verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Sabe por qué mucha gente no se ha rendido a Jesús? Tiene la confianza en Él como el amo de su vida, porque no ha tenido la revelación de Jesucristo como Dios. Cuando usted tiene la revelación de Jesucristo como Dios, el amor de Dios se revela a su corazón. Desde que usted entiende que Dios se hizo hombre, que murió en una cruz y que resucitó al tercer día, el amor de Dios llena, inunda su corazón. Le llena por completo su corazón. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oiga bien lo que está diciendo, explicando el apóstol Pablo, él como israelita. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso 7, ni por descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que por la fe que tuvo Abraham reciben a Jesucristo y lo hacen Señor y Salvador de su vida. Esos son los verdaderos hijos. Tenemos la herencia por la fe de Abraham. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. Quiere decir que en Isaac nosotros tenemos una promesa de que en las generaciones que vendrían nosotros íbamos a estar incluidos. Y dice, esto es, no son hijos de Dios los que son hijos según la carne, sino que son los hijos según la promesa, los que son contados como descendientes. Nosotros tenemos el privilegio de la gracia, de tener la revelación del amor de Dios en Cristo Jesús. Y cuando nosotros conocemos esa verdad, todo cambia. Todo cambia en nosotros, porque nos conectamos con el verdadero y único Dios, con Jesucristo. Nos conectamos con el poder de la resurrección, con el poder de la resurrección. Y vamos a leer el verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto parece inentendible. O sea, ¿cómo es que Jacob, el engañador, el mentiroso, el que usurpó la primogenitura de su hijo, Dios lo ama, entonces Dios es un injusto? Pero ¿y entonces qué pasa contigo y conmigo? ¿Cómo es posible que nosotros, no siendo israelitas, no siendo directamente los hijos de la promesa, entonces nosotros tenemos derecho ahora, siendo malos, a ser partícipes de la herencia? Y es porque en Esaú se está revelando la gracia que es por Jesucristo para el hombre pecador. Porque no es porque fuera bueno Jacob, es porque Dios en su amor escogió a alguien pecador para que el pecador se arrepintiera. ¿Qué pasó con Jacob después? Que fue tocado por Dios y cambió. Y cuando cambió, Dios le puso nombre. Ahora te llamarás Israel. Ya no te llamarás más Jacob. Dios llama al hombre pecador. Wow, siento la presencia de Dios. Te llama a ti. Dios llama a la prostituta. Dios llama al homosexual. Dios llama al que está en depresión. Dios llama a todo el que está en necesidad de Él. Y le ofrece de manera gratuita. De manera gratuita. Le ofrece el perdón de sus pecados. Y ya no se recuerda más
Ya no se recuerda más de ellos. Y seguimos leyendo, verso 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene compasión y al que quiere endurecer, endurece. Y esto es la expresión de la gracia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y Él murió por todos nosotros y nos dio a conocer la salvación para que tú, si te rindes a Él y lo tienes como Señor, puedas recibir de Él fe. Porque la fe proviene de Dios y esto no es de los hombres. Para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir: no, esta salvación me la gané yo. Nadie puede ganar la salvación. El que quiera ganarla tiene que renunciar a sí mismo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que entregarle todo el ser a Dios y confiar en Él. Como dijimos que Judí confió en Dios. Verso 19, entonces me dirá: ¿por qué pues lanza reproches? ¿Por quién ha resistido a su designio? En todo caso, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al quien lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso despreciable? Es decir, que al final es Dios el que hace la obra en nosotros, pero lo hace cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando lo tenemos como Señor, cuando descansamos en Él, cuando entramos en el reposo. Cuando entramos en el reposo de Dios, no importa cuál sea la circunstancia, yo estaré confiado. No importa lo que tenga por delante, no me afanaré ni estaré ansioso, porque yo sé en quién he creído, en quién he confiado. Y dice el verso 21, ¿o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso? Vamos al 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado. Todo llamado genuino nace de un encuentro con Dios. Nadie se llama a sí mismo: a mí me gusta ser pastor. No. Todo genuino llamado ha nacido de un encuentro, de una relación con Dios. Y en medio de ese encuentro Dios ha tocado el corazón y a partir de ahí surgió el llamado. Igualmente que es el nuevo nacimiento. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Y ese encuentro lo puede tener un niño a los 5 años. Ese encuentro lo puede tener un joven a los 16. Ese encuentro lo puede tener un anciano a los 90 años. Pero es necesario tener ese encuentro con Dios. Y es cuando el hombre se rinde delante de Dios. Porque el cristiano no se hace, nace. Dígalo, el cristiano no se hace. Yo no me hago cristiano por mis buenas obras. Yo no me hago cristiano porque tengo apariencia de piedad. Yo no me hago cristiano porque me vista de tal o cual manera. Esos son hechos externos. Son hechos externos. Vamos a Romanos capítulo 2, versos 28 en adelante. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, no es judío solo el que ha nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión, sino que ¿quién es el judío?
¿Cuál es el verdadero judío? Verso 29. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Vuelvo otra vez a repetirlo. Es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Wow, qué palabras más contundentes para con nosotros. Y vamos ahora para terminar con la historia de Génesis 25, 19 en adelante. Y es la historia a la cual hemos hecho referencia. Una vez muere Abraham, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Verso 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Por Abraham venía la fe, por Isaac la promesa, por Esaú venía la descendencia, pero Dios escogió ¿a quién? A Jacob. Y por Jacob, ¿qué nos iba a ser concedida a nosotros? La gracia. Para el malo, para el pecador, vendría la gracia a nosotros. Gracias. Y voy a leer la historia. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Los hijos luchaban dentro de la barriga. Los dos eran mellizos. Y en medio del embarazo estaba pasando por una situación difícil. Se le meneaban demasiado y la tenían loca, Rebeca. Y dice el verso 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y uno de esos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero pelirrojo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl, cabeza roja. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Es decir, 20 años después de haberse casado con Rebeca, es que nacen los 2 mellizos, los 2 gemelos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La mamá tenía predilección por el otro gemelo, por Jacob, mientras que su papá era por Esaú. ¿Por quién tenía predilección el padre? Por su hijo, ¿verdad? Y la iglesia hoy, ¿por quién? Por el pecador. La madre. Y dice
¿En cuál verso estábamos? En el 28. Y ahora vamos al 29. Y guisó Jacob un potaje. Es un sancocho. Sí, un sancocho de lenteja, una sopa. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿No les resulta a ustedes extraño que la lenteja, ¿de qué color son las lentejas? Son verdes, ¿verdad? ¿Y cómo es que este guiso no era verde? Era rojo. ¿Y qué nos habla a nosotros de ese guiso? De ese guiso rojo. De la sangre de Jesús. Nos habla de la sangre de Jesús que compró con su propio sacrificio a favor de nosotros la vida, para que ahora nosotros podamos tener vida. Y dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Qué pasaba con Esaú? Que estaba cansado. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento: estoy cansado de pasar por tanta prueba? ¿Qué resuelve lo que tú digas con tu boca en contra del proceso que Dios ha provocado para ti? ¿Qué resuelve? No resuelve nada. Esaú estaba cansado y se dejó engañar. Se dejó engañar del hermano. Porque en su cansancio, en su hambre, lo que comenzó a pensar es: con este cansancio que yo tengo, yo me voy a morir. Y como pensó que se iba a morir, pues déjame comer algo hasta hartarme. Porque al final, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y dice, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Esa es la actitud del que le pide a Dios: dame tu salvación. Y Dios responde: oye, no hay precio con la que tú la puedas comprar. No hay nada en el mundo que tú puedas conseguir. Yo lo hice en la cruz. Yo hice el sacrificio por ti y hoy tú lo puedes recibir gratis. Gratis, eso es gracia. Es recibir lo que Jesús hizo por ti y por mí, recibirlo, y es gratis. Pero para poderlo recibir hay 3 condiciones. Hay que negarse a sí mismo. Hay que confiar en Dios. Hay que estar dispuesto al sacrificio, a la cruz. Y hay que seguirle. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. ¿Y qué pasó cuando Jacob le pide, le dice a su hermano: véndeme tu progenitura? Dice Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir primogenitura? Si al final, como quiera, yo me voy a morir. Vamos a disfrutar esta vida. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a fiestar, porque al final yo me voy a morir. ¿Tú quieres que yo te venda mi primogenitura? No hay problema, yo te la voy a vender porque al final yo me voy a morir. Entonces, ¿para qué pues me servirá la primogenitura si me voy a morir? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Fíjese la importancia de lo que decimos con nuestra boca. De lo que tú dices con tu boca. Tú te atas por los dichos de tu boca. Nos atamos cada vez que decimos: yo sé que Dios me puede sacar de esta depresión, pero ahí vienen las opiniones. Oye, si Dios te sana, Dios te sana. Yo sé que Dios me puede saldar la deuda, pero mientras tanto el prestamista me está
pidiendo que le pague. ¿Y qué voy a hacer? Dios no te pide a ti que tú hagas nada, es que confíes en Él, es que descanses en Él, es que confíes en Él, es que reposes en Él. Yo sé que Dios puede restaurar mi matrimonio, pero es que el marido mío tiene que cambiar. Si ese hombre no cambia, ¿y cómo vamos nosotros? Porque mira, es de esta forma, es de esta forma, es de esta forma, no me da un chele, que es un vago, quiere. Y comienzan a decir cosas y 50,000 excusas, opiniones, pretextos. Si Dios te prometió que va a restaurar tu vida, que va a transformar tu vida, simplemente confía en que así será. Porque su palabra siempre se cumplirá. Su palabra siempre se cumplirá. ¿Y qué hizo Isaac el padre? Que buscó un lugar para levantar un altar de adoración a Dios. El hijo de la promesa preparó descendencia. Y hoy nosotros podemos decir, soy parte de una iglesia que es el verdadero israelita. La verdadera iglesia es la que fue fundada a precio de sangre. Pueden subir. La que fue formada a precio de sangre. Porque Jesús pagó el precio por mí. Y lo hizo de manera gratuita. Por su gracia, nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna en Él. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Cómo podrá el hombre comprar el precio de lo que es la salvación? No hay manera. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Su amor fue dado a conocer en la cruz, y por su resurrección nosotros tenemos vida. Diga amor y vida. Amor por la cruz y vida por la resurrección. Cuando nosotros recibimos eso en nuestro interior, entonces nosotros tenemos esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza que es firme, que es ancla de nuestra alma, de la cual nosotros podemos estar agarrados. Levántate y vamos a orar juntos.